Hola, bienvenidos al día 330 del reto 366-2024. El devocional de hoy se llama El amor, la unidad y el Espíritu Santo. El padre Raniero Cantalamessa es un fraile franciscano. En 1977, el Vaticano lo envió para ser observador en una conferencia en Kansas City, Estados Unidos, donde había 20,000 católicos y otros 20,000 cristianos. En el último día de la conferencia, después de que alguien hablara de la tragedia de todas las divisiones en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, 40,000 personas se arrodillaron en señal de arrepentimiento. Al levantar la mirada, el padre Raniero vio las palabras Jesús es el Señor en un letrero grande de neón que se alzaba en aquel lugar. El padre describe cómo vislumbró en ese momento lo que significa la unidad cristiana. 40,000 personas arrodilladas en arrepentimiento bajo el señorío de Jesús. Le pidió a un protestante laico que orara por él para experimentar más el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo llenó. Experimentó el amor de Dios por él de una manera nueva. Se encontró a sí mismo hablando de cierta forma como hablar en lenguas. La Biblia cobró vida de una manera nueva, recibió un nuevo ministerio. En 1980 fue invitado por el Papa Juan Pablo II para ser el predicador de la Casa Pontificia, y esto es lo que ha hecho durante los últimos 36 años. 3 temas dominan su notable ministerio: la unidad, el amor y el Espíritu Santo. Son distintos, pero están estrechamente relacionados. Salmo 133, del 1 al 3. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Ciertamente allí el Señor envía su bendición, vida para siempre. Vamos a leer el comentario sobre el Salmo. Vivan juntos en unidad. Dios bendice la unidad. Lo he visto una y otra vez. Bendice la unidad en el matrimonio, las familias, los equipos, las comunidades, las naciones y en la iglesia. Cuando los cristianos de diferentes iglesias, tradiciones y denominaciones se reúnen en unidad, allá enviará el Señor bendición. El salmista escribe cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Un proverbio dice, cuando las cosas débiles se unen, se hacen fuertes. Lo mismo ocurre con las personas. Los débiles unidos se vuelven fuertes. El salmista describe esta unidad como el buen aceite. Es como el rocío de Hermón. El monte Hermón es un área extensa que por lo general está cubierto de nieve. Se eleva 2,800 metros sobre el nivel del mar. Se cree que su rocío mantiene toda la tierra fresca. Estas imágenes de aceite y rocío son imágenes de bendición. Donde hay unidad, el Señor concede bendición. Oramos, Señor, gracias por haber bendecido tanto la unidad. Oro para que haya unidad en nuestra iglesia y entre las iglesias alrededor del mundo. Primera de Pedro 4, del 1 al 19, vamos a leerlo a continuación. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no los sigan en sus excesos de inmoralidad y por eso los insultan.
pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto se predicó el mensaje de las buenas noticias, por esto se predicó el mensaje de las buenas noticias también a los muertos, para que, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, mantengámonos sobrios y con la mente despejada. A ver, déjenme subrayar este. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguno sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿cómo quedarán el impío y el pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, confíen en su fiel Creador y sigan practicando el bien. Vamos a volver al devocional en la lectura de Pedro. Dice, ámense los unos a los otros profundamente. La palabra griega usada para profundamente es la palabra usada para un caballo al galope completo. Significa con toda extensión y a veces se traduce como fervientemente. En palabras de la versión clásica, la Biblia amplificada, este tipo de amor cubre una multitud de pecados. Perdona e ignora las ofensas de los demás. El amor perdona las faltas en los demás porque conoce la gracia amorosa e indulgente de Dios en tu propia vida. Esto es clave para mantener buenas relaciones y evitar discutir con los demás con demasiada facilidad. Sabes por tu propia vida cuánto te ama Dios y cómo ha perdonado tus pecados. Debes estar dispuesto a pasar por alto las ofensas y pecados de los demás. Esto no significa que el pecado no importe. Al contrario, Pedro nos insta a romper con el pecado, romper con la vieja vida de malos deseos humanos y vivir según la voluntad de Dios. Recuerdo bien la reacción de algunos de mis amigos cuando me encontré con Jesús. Se sorprendieron por el cambio y pensaron que aquello era extraño. Pedro escribe, pues ya basta con el tiempo que han despreciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Estás llamado a vivir de otra manera. Mantente sobrio y con la mente despejada para poder orar. Sobre todo, ama, practica la hospitalidad y usa tus dones. Como el apóstol Pablo, Pedro enmarca el uso de los dones del Espíritu en el contexto del amor. El propósito de los dones es amar. Incluso si amas fervientemente, ese amor no siempre será devuelto. Espera la oposición y no te dejes sorprender por ella. Dice Pedro, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Este es un tipo del sufrimiento al que todos los cristianos estamos llamados. El sufrimiento es parte del proceso de purificación. Dios usa el sufrimiento para refinarte y librarte del pecado en tu vida. Los insultos son en realidad una bendición. Dice de Message, si eres insultado por causa de Cristo,
Cuéntate como un bendecido. Es el Espíritu de Dios y su gloria en ti lo que hizo que los demás lo notaran. Aunque ser insultado es doloroso, toda crítica es una bendición. Si es verdad, es una bendición porque puedes aprender de ella. Si no es verdad y los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos. Es un honor tan grande estar asociados con Jesús que incluso compartir sus sufrimientos es una bendición. Como quiera que sea, una vez lo entiendas, vas a ser capaz de ver todas las críticas como una bendición. A veces sufrimos por nuestro propio pecado, pero el sufrimiento por ser cristiano no es causa de vergüenza, es motivo de regocijo y alabanza a Dios. Este no debería descorazonarte, sino seguir animándote y hacer lo que es bueno. Que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca te fallará. Martin Luther King afirmó: he decidido continuar en el amor. El odio es una carga demasiado grande que soportar. Oramos: Señor, ayúdanos a ser una comunidad que se ama profundamente y donde el amor cubre una multitud de pecados. Ezequiel 47 y 48. Vamos a leerlo. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera, hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano. Midió 1000 codos y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 1000 codos, pero la corriente se había convertido ya en un río que no podía cruzar. Creció tanto el torrente que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó: ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río y al llegar vi una gran cantidad de árboles a cada lado del torrente. Allí me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corre este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Así donde el río fluye, todo vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores, desde Engadi hasta Eneglayín, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo, pero sus pantanos y ciénagas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Así dice el Señor y Dios. Estos son los límites del país que se repartirá como herencia a las 12 tribus de Israel, tomando en cuenta que a José le tocará una doble porción. Deben dividirla por partes iguales entre ustedes, porque con la mano en alto juré solemnemente a sus antepasados darles este país como herencia. Los límites del país serán: por el lado norte, comenzando desde el Mediterráneo y pasando por la ciudad de Etlón hasta la entrada de Sedad, Hamat, Berotá, Sibrayim, que está entre el territorio de Damasco y el de Hamat, y Hazar Aticón, que limita con Jaurán. Así, el límite norte se extenderá desde el mar Mediterráneo hasta Hazar Enán. Al norte quedarán los territorios de Hamat y Jaurán. Por el oriente, la frontera entre la tierra de Israel y Jaurán.
Damasco y Galaad será el río Jordán hasta la ciudad de Tamar, que está junto al Mar Muerto. Esta será la frontera oriental. Por el sur, la frontera irá desde Tamar hasta el oasis de Meribá, Cades, en dirección del torrente de Egipto hasta el mar Mediterráneo. Esta será la frontera sur. Por el occidente, la frontera será el mar Mediterráneo, desde el límite sur hasta la costa que está a la altura de Lebo Hamad. Esta será la frontera occidental. Ustedes deberán repartirse esta tierra entre las 12 tribus de Israel. La sortearán como herencia entre ustedes y entre los extranjeros que habiten entre ustedes y hayan tenido hijos, a los cuales deberán considerar israelitas por nacimiento. Por tanto, estos extranjeros recibirán una herencia con ustedes entre las tribus de Israel, y en la tribu donde esté residiendo el extranjero, allí les darán su herencia, afirma el Señor y Dios. Ezequiel 48. Estos son los nombres de las tribus. En la frontera norte, que va de este a oeste y desde el Mediterráneo, pasando por Etlón hasta Lebo, Hamad y Hazar Enán, que es la parte sur de Damasco y Hamad, la tribu de Dan tendrá su porción del territorio. Debajo de Dan, de este a oeste, está la porción de territorio de Aser. Debajo de Aser, de este a oeste, está la porción del territorio de Neftalí. Debajo de Neftalí, de este a oeste, está la porción de territorio de Manasés. Debajo de Manasés, de este a oeste, está la porción de territorio de Efraín. Debajo de Efraín, de este a oeste, está la porción del territorio de Rubén. Debajo de Rubén, de este a oeste, está la porción de territorio de Judá. Debajo de Judá, de este a oeste, está la porción de territorio que reservarás. Será de 25,000 codos de ancho y de este a oeste su longitud será la misma que la de los otros territorios. En medio de esta porción estará el santuario. La parcela que ustedes deben reservar para el Señor tendrá 25,000 codos de largo por 10,000 codos de ancho. Dentro de esta parcela sagrada, a los sacerdotes corresponderá una sección exclusiva que medirá 25,000 codos por el norte y 10,000 codos por el oeste, 10,000 codos por el este y 25,000 codos por el sur. En medio de ella se levantará el santuario del Señor. Esta sección estará destinada a los sacerdotes consagrados, descendientes de Sadoc, que cuando se descarrió el pueblo de Israel se encargaron de mi servicio y no se descarriaron como los levitas. Y será para ellos una ofrenda especial de la tierra, un lugar santísimo que limita con el territorio de los levitas. También los levitas tendrán una parcela de 25,000 codos de largo por 10,000 codos de ancho, a lo largo del territorio de los sacerdotes. En total, la parcela reservada tendrá 25,000 codos de largo por 10,000 codos de ancho. No se podrá vender ni cambiar nada de ella. Esta es la mejor tierra y no debe pasar a otras manos, pues está consagrada al Señor. La sección restante de 5,000 codos de ancho por 25,000 codos de largo es terreno profano. Se dedicará al uso común de la ciudad, para la construcción de viviendas y para pastizales. La ciudad quedará en el centro. Medirá 4,500 codos de largo por el lado norte y lo mismo por sus lados sur, este y oeste. Los pastizales de la ciudad medirán 250 codos de ancho alrededor de toda la ciudad. A los costados de la ciudad quedará una sección junto a la parcela consagrada que tendrá 10,000 codos de largo por la parte este y otros tantos por el oeste. Todo lo que allí se produzca servirá de alimento para los trabajadores de la ciudad. Ellos la cultivarán sin importar a qué tribu pertenezcan. Toda la parcela consagrada, incluso lo que pertenece a la ciudad, formará un cuadrado de 25,000 codos por lado. El terreno que quede a ambos lados de la parcela consagrada y de la que pertenece a la ciudad será para el príncipe. A él le tocará una parcela de 25,000 codos por el lado este hasta la frontera oriental y 25,000 codos por el lado oeste hasta la frontera occidental. Todo esto quedará paralelo a las otras secciones. En el centro estarán las parcelas consagradas y el santuario del templo.
Asimismo, la propiedad de los levitas y de la ciudad se ubicará entre las fronteras de Judá y Benjamín, en medio de la parcela que corresponde al príncipe. En cuanto a las demás tribus, a Benjamín le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Benjamín, a Simeón le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Simeón, a Isaacar le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Isaacar, a Zabulón le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Zabulón, a Gad le tocará una sección de este a oeste. Debajo de Gad, por el lado sur, la frontera irá desde Tamar hasta el oasis de Meribá, Cades y el torrente de Egipto y hasta el mar Mediterráneo. Este es el territorio que ustedes repartirán por sorteo entre las tribus de Israel y que será su herencia. Así quedará distribuido el territorio, afirma el Señor y Dios. Estas son las salidas de la ciudad. Por el norte, la ciudad medirá 4.500 codos de largo. Las puertas de la ciudad tendrán los nombres de las tribus de Israel. Al norte habrá 3 puertas, la de Rubén, la de Judá y la de Leví. Por el este, la ciudad medirá 4.500 codos de largo y tendrá 3 puertas, la de José, la de Benjamín y la de Dan. Por el sur, la ciudad medirá 4.500 codos de largo y tendrá 3 puertas, la de Simeón, la de Isaacar y la de Zabulón. Por el oeste, la ciudad medirá 4.500 codos de largo y tendrá 3 puertas, la de Gad, la de Aser y la de Neftalí. La distancia alrededor de la ciudad será de 18.000 codos, y desde aquel día el nombre de la ciudad será El Señor está allí. Vamos a volver al devocional para leer el comentario sobre Ezequiel. A ver. Dice así: anhela el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo infunde el amor de Dios en tu corazón, el Espíritu de Dios trae vida abundante, crecimiento espiritual, más frutos y sanidad a tu existencia. Ezequiel recibe una imagen de esto cuando ve la corriente de agua que fluye por debajo del templo. El agua brota y llega a ser un río que en primer lugar le llega al tobillo, luego a la rodilla, luego hasta la cintura y finalmente el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Hay muchos árboles a ambos lados del río. Por donde quiera que el río fluye, el mar se vuelve fresco. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Junto a las orillas del río crecerán toda clase de árboles frutales, sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Jesús dijo que aquellas promesas de Ezequiel no se cumplirían en un lugar, sino en una persona. El mismo Jesús, según Juan 7, 37 al 39. A través del Espíritu Santo, las corrientes de agua viva fluirán en ti también. Jesús dijo: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Este río de agua viva, por lo tanto, es una imagen de la obra del Espíritu, el cual te trae vida, abundancia y bendición, para después brotar de ti hasta tener un impacto positivo en los demás. Todas las metáforas apuntan a vida, crecimiento, fruto y sanidad. Es una imagen de la iglesia de Jesucristo creciendo, trayendo vida donde quiera que fluya el río. En última instancia, el río prefigura y anticipa la Nueva Jerusalén, la ciudad donde Dios vive. El nombre de la ciudad es Aquí habita el Señor. Esto prefigura el nuevo cielo y la nueva tierra que Jesús traerá cuando regrese, según Apocalipsis 22, del 1 al 2. Oramos: Señor, gracias por el Espíritu Santo y la promesa de que corrientes de agua viva fluirán de lo íntimo de mi ser. Te pido que me llenes hoy con el Espíritu Santo para que pueda llevar vida, amor, unidad y sanidad donde quiera que vaya. Pipa añade sobre 1 Pedro 4:9: practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Al tener tantas personas que entran y salen de nuestra casa a diario, necesito leer continuamente este versículo. Hasta aquí llega el devocional de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar y orar de manera personal. También puedes compartir este devocional con alguien que creas que le será de bendición o simplemente compartir este enlace en tus redes sociales. Que Dios te bendiga, que tengas excelente día. Hasta mañana.